gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Hola. Katia, ¿cómo te va? Bien, ¿a ti? Qué gusto. Ah, claro, está esto, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Qué bueno. ¿Aquí viven? ¿Cómo ves? Jacobo, estábamos viendo tus fotos, las grandes entrevistas que hiciste. Lo primero muy evidente es que tú entrevistaste a todos los presidentes de México desde el momento que existió la televisión. Si estuvieron en la televisión, estuvieron contigo. ¿Cuál fue el primer presidente que entrevistaste en la televisión? Fue Ruiz Cortines. Luis Cortines. Sí. Después López Mateos, Sí. todos los demás. Y tu entrevista era la entrevista válida. La gente decía, se lo dijo a Jacobo, y ese era como el sello de certificación. Sí. Aunque no me responsabilizaba yo de lo que ellos decían, ¿no? Eso lo decían, pero... Bueno, pero no solamente los presidentes, Jacobo, entrevistaste una playa de personajes públicos, ¿no? ¿A quién disfrutaste entrevistar más? Bueno, disfruté entrevistar a Castro cuando entramos a La Habana. Disfruté entrevistar al Che Guevara en la fortaleza de la Cabaña en La Habana. Bueno, disfruté mucho entrevistar a Arthur Rubinstein, un pianista formidable que era un hombre que nunca conoció la pobreza, ni monetaria ni intelectual. Sí. Dalí, lo disfruté mucho. Mira, lograr una entrevista con Dalí era muy difícil, pero entrevistarlo era muy fácil. Quiero decir, ya que él aceptaba la entrevista, a la hora de hacerla, él hacía todo, porque actuaba, era un histrión, se esperaba que encendieran el reflector para cambiar de personalidad. Ajá. La doña era preciosa. Y Mario Moreno, Cantinflas. Mario Moreno era también muy agradable de entrevistar porque Mario no era de esos cómicos que siempre están de chistosos. García Márquez es muy divertido. García Márquez, que no daba entrevistas y tú lo entrevistaste Sí. aún sin querer entrevistas, ¿no? Bueno, era una especie de pacto que hicimos. Lógicamente le pedí la entrevista, entonces me dijo, mira, para televisión y radio no doy entrevistas porque los aparatos me ponen muy nervioso. Entonces dije, si no ves los aparatos, ¿aceptas? Sí. Entonces fue como un juego. Se establecieron las reglas y un día decidí entrevistarlo en el jardín del restaurante Berlinhausen. Y todo perfecto. Entonces ya llegamos a comer y empezamos a rodar. Y entonces revelamos la película y no salió nada del sonido. ¿Y cómo resolviste? No, nada. Pues echamos a perder la película. Él no le dijimos nada. Hicimos nuestro coraje. Pero tomamos la experiencia. Hace algún tiempo Sí, platicamos contigo. sí. Estábamos en otra casa. Katia estaba embarazada. Shalala no había salido al aire. No dos. Y, claro. Y entonces a nosotros nos pasó inverso a lo que cuentas de García Márquez. Nos sucedió que la entrevista es memorable. La queremos pasar al aire, pero queremos ahora, que han pasado algunos meses, sentarnos a verla contigo. Ah, yo dije, pues, A ver, no, qué bueno que se aclaran las cosas, porque yo ya tenía un complejo de inferioridad. Así que, caray, no di el ancho. No, hombre, ¿cómo crees? No, hombre, precisamente queremos volverte a invitar y ojalá aceptes nuestra invitación, pero esa entrevista no se puede quedar enlatada, pues. Siempre que quieran, con mucho gusto. Podemos empezar, ¿verdad? Sí. Bueno, buen provecho. A ver. Jacobo, antes ya te referiste a esto, a los intereses que presionan a alguien que está comunicando a tanta gente. Y en ese México donde los presidentes eran monarcas de 6 años, ¿no? Que Enrique Krause lo llama la presidencia imperial. Cuéntanos de ese juego, de esa lucha, o como tú lo quieras nombrar, de esto que tenías que lidiar con este monarca sexenal, que seguramente recibías presiones muy concretas.
Mira, Sabina, cuando un país tiene un solo partido político que es dueño de los 3 poderes de la federación, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero además es dueño de todos los demás poderes fácticos, del poder del dinero, del poder de las finanzas, del poder religioso en gran parte. Cuando un solo partido es dueño de eso, los medios de comunicación reflejan esa situación, porque dice Marx que los medios de comunicación son producto de las sociedades que los crean. Si la sociedad es monolítica con un solo partido político, todos los medios responden a esa realidad. Entonces, todos los medios se adecuaban a esa circunstancia y todos los periodistas nos manejábamos dentro del margen de posibilidades que existían hasta donde era posible. ¿Y cuáles eran los márgenes? ¿Eran claros? Eran claros en cierto sentido, pero sobre todo que se establecía ya una autocensura, que es lo peor, es lo único que tú no puedes burlar. Tú puedes burlar la censura que alguien te pone, pero no puedes burlar tu propia censura. ¿De dónde entraba ese censor interno? ¿Qué era lo que le podía perturbar a este gran poder monolítico? Pues había algunos tabúes, ¿verdad? Uno era la iglesia, otro era el ejército y otro era el presidente. Punto. ¿Cómo era? O sea, tú ya tenías asimilada una autocensura, ¿no? Pero ¿quién hablaba a los noticiarios? ¿Hablaban de dónde? ¿Tenían alguna comunicación en especial? Bueno, ¿Quién te hacía recomendaciones? ¿Te hacía? ¿Cómo era? Hablaba Emilio Azcárraga. Ajá. En alguna época habló también Miguel Alemán, porque era cuando se crearon los noticieros, la dirección de noticieros de Televisa. Miguel fue el presidente, yo era el vicepresidente. Hablaba a veces a algún funcionario de Estado, hasta un secretario de Estado. Jefes de prensa hablaban muy frecuentemente. Pero ¿y cómo te trataban? ¿Y qué tono utilizaban, por ejemplo, para referirte a ti, vicepresidente de noticieros de Televisa? ¿Cómo te decían? Pues, ¿qué te diré? Hablaban, por ejemplo, para decir, oye, fuimos de gira, te quiero decir que no sabes qué buen discurso pronunció el presidente, ese tipo de cosas. Pero nunca te era decían, una cosa bastante amable, o sea, en ningún momento te decían... Pero también era con constante. eufemismos, ¿no? Era con eufemismos, Claro. ¿no? Te decían, Sí. ahí va el discurso, por favor, léelo. Sino, era también en este México en que las cosas se insinuaban. Se insinuaban en todos los medios. Es importante señalar eso, Sí. porque la televisión, que es tan aplastante en su poderío, acapara a veces los elogios y las críticas. Y si un noticiero de la televisión es el más importante en la televisión, ya es como un pleonasmo en grande. Pero esto se extendía a todos los medios. Sí, radio, prensa, igualito, ¿no? Sí. Tú dijiste hace rato una cosa, decías, la autocensura no la puedes burlar. Si te censuran, sí, porque encuentras Sí. alguna manera. Esas pequeñas rebeliones de la tele, ¿cómo se hacían? Se pueden hacer de muchas maneras. Ajá, En alguna sutileza del texto, claro. Un gesto. un por fin, cambia el sentido de una frase.